Me llamo Noah Carter, y tenía 16 años el día que mi vida terminó. Al menos, eso es lo que dijeron los médicos. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es un sueño, ni una historia que inventé para sonar dramático. Es lo que vi y oí cuando mi corazón se detuvo y crucé la línea entre esta vida y la siguiente. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio. Mis padres creían en Dios, pero no éramos el tipo de familia que hablaba mucho de él. Íbamos a la iglesia en Navidad y a veces en Pascua. Decíamos una oración rápida antes de las comidas y luego seguíamos con nuestras vidas. Pensé que eso era normal. Pensé que saber acerca de Dios era lo mismo que conocerlo a Él. Yo era solo un chico normal. Tocaba la guitarra en mi habitación cuando quería estar solo, hacía senderismo por los caminos cerca de nuestra casa y trataba de pasar desapercibido en la escuela. No destacaba. No era el mejor estudiante, ni el mejor atleta, ni la voz más ruidosa de la sala. Solo quería terminar la preparatoria, graduarme y averiguar qué vendría después. Lo que no sabía era que mi corazón guardaba un secreto, una condición que los médicos más tarde llamarían arritmia, un problema de ritmo. No me molestaba mucho y apenas pensaba en ello. Creía que estaba bien, hasta ese día. Era un martes de octubre. Recuerdo que el aire estaba fresco esa mañana, de esos que hacen que tu aliento salga como humo. El día de escuela fue de lo más normal. Almorcé con mis amigos. Estuve en la clase de matemáticas y bromeé con mi compañero de laboratorio en ciencias. No tenía idea de que mi siguiente clase sería la última en la Tierra. Estábamos a la mitad de la clase de gimnasia cuando sucedió. Estábamos corriendo vueltas alrededor del gimnasio cuando de repente sentí que mi pecho se apretaba. No como un tirón muscular, sino como si una banda de acero se ciñera cada vez más fuerte. Mi vista se nubló. Las risas y los chirridos de las zapatillas en el suelo se desvanecieron hasta que no pude oír nada. Disminuí la velocidad, intenté pedir ayuda con la mano, pero mis brazos no se movían. El mundo se inclinó. El suelo se me abalanzó, y luego nada. Más tarde supe que me desmayé delante de todos. Mi entrenador gritó que alguien llamara al 911. Comenzó a hacerme RCP allí mismo, en el suelo del gimnasio, pero yo no oí nada de eso porque, en ese momento, ya no estaba en mi cuerpo. Estaba encima de él, mirando hacia abajo. Vi a mi entrenador arrodillado sobre mí, con las manos apretando fuerte mi pecho. Mis compañeros de clase estaban inmóviles, con la boca abierta por la sorpresa. Alguien lloraba. Otros gritaban. Sentí que debería estar en pánico, pero no lo estaba. Todo era silencio. No un silencio como el de una habitación vacía, sino un silencio que hacía que el mundo pareciera lejano. Luego, sentí algo detrás de mí. Al principio, era solo luz, suave, casi como el amanecer. Pero empezó a volverse más brillante, más cálida, y me di cuenta de que no era solo luz. Estaba viva. Se movía hacia mí con un propósito, y cada parte de mí quería corresponder a ese movimiento. No me arrastró por la fuerza. Me dio la bienvenida. Y en lo más profundo, supe que lo que fuera esto, me conocía. Me volví hacia ella. El gimnasio, mis amigos, mi cuerpo, todo se desvaneció como la niebla al sol. Di un paso adelante, y la luz pareció envolverme, elevándome, llevándome a un lugar donde nunca había estado antes, pero que de alguna manera reconocía. Y ese fue el momento en que todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte comenzó a cambiar para siempre. Si sigues conmigo después de escuchar esto, necesito decirte esto. Lo que voy a compartir a continuación cambiará la forma en que ves este mundo y el próximo. Si no quieres perderte el resto de este viaje, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo y a dejar un comentario abajo. Tus palabras podrían animar a alguien más que necesite escuchar esta historia porque lo que sucedió después fue solo el comienzo. En el momento en que entré en esa luz, todo lo que me había pesado comenzó a desaparecer. El miedo, la inseguridad, el dolor en mi pecho, incluso el recuerdo del suelo del gimnasio y la escena frenética que acababa de dejar atrás, todo se disolvió como polvo bajo la luz del sol. No estaba caminando exactamente. Tampoco estaba flotando. Era como si algo invisible pero completamente digno de confianza me llevara. Cuanto más avanzaba,
más brillante y cálido se volvía, pero no era áspero ni cegador. Esta luz no se parecía a nada en la tierra. No solo brillaba sobre mí. Parecía brillar a través de mí, llenando cada rincón de lo que era. Y entonces noté que no era solo luz. Era amor. No el tipo de amor que cambia con los estados de ánimo o se desvanece con el tiempo, sino un amor que se sentía eterno, sólido, inquebrantable. Era tan real que casi me preguntaba cómo había sobrevivido toda mi vida sin él. El brillo comenzó a abrirse a un lugar. Al principio, fue como salir de un túnel a un campo abierto. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban, vi que era más que un campo. Estaba al borde de lo que parecía un jardín, pero ningún jardín que yo hubiera conocido. Los colores estaban vivos. No me refiero a brillantes. Me refiero a vivos. Cada flor parecía zumbar con su propia canción suave. La hierba bajo mis pies relucía como si la luz fluyera a través de ella desde lo más profundo de la tierra. Miré hacia abajo y vi mis pies descalzos tocando el suelo, pero no era tierra. Se sentía como caminar sobre la paz misma. Sin frío, sin calor, solo una comodidad perfecta. Mis pasos no dejaban ninguna marca detrás de mí. Me di cuenta de que no solo estaba viendo este lugar. Formaba parte de él. Cada color, cada sonido, cada movimiento resonaba dentro de mí como si me perteneciera, y yo le perteneciera. A lo lejos, vi figuras, personas. No tanto caminaban como se deslizaban. Y aunque no podía distinguir sus rostros claramente, supe una cosa con certeza. Estaban en casa aquí. ¿Pertenecían? Algo extraño sucedió entonces. Por primera vez en mi vida, no me sentí como el extraño en la habitación. No me sentí tímido o incómodo, ni tuve que preguntarme si era aceptado. De alguna manera, supe que sí lo era. No por algo que hubiera hecho, sino porque este lugar mismo, y quienquiera que lo hubiera hecho, ya había decidido darme la bienvenida. Di unos pasos hacia las figuras resplandecientes, pero entonces algo cambió en el aire a mi alrededor. Fue sutil al principio, casi como cuando puedes sentir que alguien te mira incluso antes de verlo. Cada parte de mí se puso alerta, viva. Mis pensamientos, mis emociones, incluso mi respiración, se sentían como si estuvieran en guardia. Y entonces supe que alguien estaba aquí. Me giré, y fue entonces cuando lo vi. Al principio, estaba quizás a 6 metros de distancia, pero era como si él llenara todo el lugar. No por su tamaño, sino por su presencia. Era alto, sí, pero no de una manera que me intimidara. Su fuerza no amenazaba, tranquilizaba. Su vestimenta era blanca, pero no estaba hecha de tela. Era como si la luz misma hubiera tomado forma y lo hubiera envuelto, pero fueron sus ojos los que me desarmaron. No tengo palabras para describirlos. No solo me miraban. Me miraban dentro. En una sola mirada, sentí como si él viera cada momento de mi vida. Lo bueno, lo malo, las veces que dudé, las veces que intenté esconderme. Y, sin embargo, no había vergüenza en sus ojos, solo amor. Mis rodillas cedieron bajo su peso. Caí hacia adelante, no por miedo, sino porque no podía permanecer de pie ante tanta santidad sin postrarme. Él comenzó a caminar hacia mí. El sonido de sus pasos no era como pisadas ordinarias. Era como escuchar poder y paz en el mismo sonido. Cuando me alcanzó, se arrodilló para que estuviéramos cara a cara. Noah, dijo. Solo mi nombre. No hijo, no niño, sino mi nombre. Y en ese momento, recordé algo que ni siquiera sabía que había olvidado. Que yo fui hecho para él. Que cada anhelo que alguna vez había sentido era, en el fondo, un anhelo por este momento. Mi voz tembló. ¿Es este el cielo? Él sonrió. Y cuando lo hizo, se sintió como si todo el lugar se volviera más brillante. Estás viendo un atisbo de él, dijo. Pero este no es tu momento para quedarte. Sentí un peso en el pecho que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. ¿Entonces por qué estoy aquí? Su mirada no vaciló. Porque hay cosas que debo mostrarte. Y cuando regreses, debes decirlas. ¿Decirles a quién?, pregunté.
Al mundo, dijo. Mi cabeza se negó antes de que me diera cuenta. Pero solo tengo 16 años. ¿Por qué me escucharía alguien? Extendió su mano y tocó la mía. El contacto no fue como piel con piel. Fue como amor puro fluyendo en mí, despertando cada parte de lo que yo era. Porque ves con claridad, dijo. Porque tu corazón aún no ha sido enterrado bajo el miedo y el orgullo, y porque el enemigo no lo esperará. No entendí completamente lo que quería decir. Pero supe esto, lo que acababa de pisar era más grande que yo. Mucho más grande. Y también supe que no podía volver atrás. Lo seguí sin dudarlo. No era como caminar junto a otra persona por la calle. Era más profundo, como si mi propia alma se moviera al ritmo de la suya. Cada paso que él daba parecía deliberado, como si este camino hubiera sido escrito antes del tiempo. El jardín se extendía sin fin ante nosotros. Con cada paso, nuevas flores florecían donde sus pies tocaban el suelo. El aire mismo parecía zumbar con paz. No había sol en el cielo, sin embargo, todo estaba bañado en luz. No una luz que venía de arriba, sino una luz que emanaba de él. No podía apartar los ojos de él. Su presencia era el equilibrio perfecto de poder y humildad, autoridad y gentileza. No intentaba ser impresionante. Simplemente era. Estar cerca de él me hizo darme cuenta de lo pequeño que era y, al mismo tiempo, de lo profundamente amado que era. Después de un rato, llegamos a un espacio amplio y abierto. En el centro se alzaba un árbol como nunca había visto. Sus hojas brillaban como cristal, captando una luz que ni siquiera estaba allí. La corteza relucía como polvo de oro. En algún lugar cercano, podía oír agua, un arroyo que fluía con un sonido suave, casi cantarino. Jesús se volvió y me miró directamente a los ojos. Noah, dijo de nuevo, y sentí el sonido de mi nombre resonar en lo más profundo de mí. ¿Sabes por qué te amo? Mi voz tembló. Porque eres Dios. Él sonrió, esa misma sonrisa que parecía contener el cielo y la tierra. Sí, dijo. Pero también porque te hice. Nunca fuiste un accidente. Cada detalle de quién eres, cada don, cada defecto, cada cicatriz, lo conozco todo. Y te amo. No porque te lo hayas ganado, sino porque eres mío. Bajé los ojos. No siempre me siento digno de ser amado, susurré. Lo sé, respondió suavemente. Pero tus sentimientos no definen la verdad. Yo sí. Él extendió la mano y tocó mi frente. En un instante, mi mente se llenó de recuerdos. Momentos en los que me había sentido invisible, no deseado, olvidado. Tiempos en los que me sentaba solo en mi habitación, preguntándome si le importaba a alguien. Pero en cada recuerdo, lo vi allí, observando, llorando cuando yo lloraba, susurrando palabras que entonces no había oído. No estás solo. Las lágrimas brotaron y corrieron por mi rostro. Nunca supe que estabas ahí, dije. No tenías que saberlo, respondió suavemente. Nunca estuve lejos. Entonces su expresión cambió. Seguía llena de amor, pero había una seriedad en sus ojos. Noah, el mundo del que vienes está cambiando. Muchos me han olvidado, no solo en palabras, sino en sus corazones. Pronuncian mi nombre, pero ya no escuchan mi voz. Y por eso, están siendo desviados. ¿Por quién?, pregunté. Se volvió y señaló hacia la distancia. En un instante, el jardín se desvaneció. El arroyo que cantaba, el árbol de cristal, todo se disolvió hasta que estábamos de pie muy por encima de la tierra. Era como mirar desde el espacio, pero más cerca. Podía ver ciudades, calles, personas moviéndose, inconscientes de que estaban siendo observadas. Y entonces lo vi. Oscuridad, no cubriendo el mundo entero como la noche, sino colándose como humo, lenta, sutil, peligrosa. Hay un enemigo, dijo Jesús, y ha aprendido a disfrazarse bien. Señaló una figura muy abajo. Un hombre estaba de pie en un escenario ante una multitud masiva. La gente aplaudía, vitoreaba, incluso lloraba mientras él hablaba. Parecían inspirados, esperanzados.
Este hombre, dijo Jesús, se ha convertido en una voz para millones. Dice todas las cosas correctas. Usa mi nombre. Cita mis palabras, pero su corazón no me pertenece. Miré más de cerca. En el escenario, el hombre sonrió y levantó las manos hacia el cielo. Pero al momento siguiente, la escena cambió. Lo vi en una habitación privada diciendo mentiras, firmando tratos secretos, burlándose del mismo Dios al que decía servir. Se me revolvió el estómago. Está fingiendo. Jesús asintió. Lleva una máscara, y muchos de mi pueblo han sido engañados. ¿Por qué permites que eso pase?, pregunté, con una mezcla de confusión y enojo en mi voz. Porque dejaron de buscarme, respondió. Dejaron de probar lo que oían. Confiaron en el carisma en lugar del carácter, en los aplausos en lugar de la verdad. Hubo un silencio pesado, y luego su voz se hizo más fuerte. Pero la máscara caerá, y cuando lo haga, muchos corazones se romperán. Algunos se apartarán, pero otros despertarán. Te estoy preparando, Noah, para que hables antes de que llegue ese día. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué yo? Se acercó, su mirada fijada en la mía. Porque yo hablo a través de los humildes, de aquellos que el mundo no espera. Y cuando regreses, habrá quienes estén listos para escuchar. No porque seas perfecto, sino porque hablarás de lo que has visto. Entonces dijo algo que me atravesó como la luz a través de la sombra. Tu voz resonará en la oscuridad, pero yo estaré en el eco. Y así, la visión comenzó a cambiar de nuevo. La tierra debajo de nosotros tembló. Pude sentir que algo se acercaba, algo que lo cambiaría todo. Un momento, estábamos caminando en el jardín donde cada paso se sentía como respirar paz. Al siguiente, los colores se desvanecieron, y yo estaba de pie con Jesús en un lugar tan alto que podía ver la tierra extendida debajo de nosotros. No era un mapa. Estaba viva. Los océanos brillaban. Las ciudades latían con movimiento. Los ríos relucían como venas de plata. Al principio, era hermoso, como ver la creación a través de ojos que nunca habían conocido el pecado. Pero luego comencé a escucharlo. No un solo sonido, sino miles entretejidos. Gritos resonando por las calles, sollozos silenciosos en cocinas tenues, fuertes discusiones que destrozaban familias, canciones de adoración cantadas con corazones vacíos. El ruido me oprimió hasta que casi no pude respirar. Jesús no apartó su mirada de la tierra. Sus ojos estaban firmes, pero contenían una tristeza tan profunda que me oprimía el pecho. Sin decir palabra, levantó su mano, y la escena debajo de nosotros se acercó, como si el mundo mismo se inclinara. Vi a un niño en un dormitorio iluminado solo por la pantalla de un teléfono, deslizando el dedo durante horas, pero más hambriento que cuando empezó. Vi a un padre demasiado avergonzado para orar, aunque la Biblia estaba abierta en la mesa junto a él. Vi a pastores puliendo sermones que complacerían a la multitud pero nunca confrontarían el pecado. Vi a amigos evitando verdades difíciles para mantener sus conversaciones cómodas. Una neblina delgada y oscura se movía a través de cada escena, no precipitándose, sino filtrándose como humo por las grietas más pequeñas. Se disfrazaba bien, con los rostros del encanto, el progreso e incluso la bondad. Pero su toque siempre era el mismo. Amortiguaba el deseo de Dios. Jesús finalmente habló. Pronuncian mi nombre, pero no escuchan mi voz. Y cuando ya no me oyen, comienzan a seguir otras voces. Señaló, y de repente la imagen se redujo a una gran reunión. Un escenario se alzaba en el centro, las luces brillaban, las cámaras fijas en un hombre. Saludaba a la gente con una sonrisa que los hacía sentir seguros. Su voz era rica, sus palabras pulidas. Habló de moralidad, unidad y fe. Cada frase sonaba correcta, pero incluso desde aquí, sentí la diferencia. Las palabras eran como hojas sin raíces. Y entonces, con un simple movimiento de su mano, Jesús retiró la escena como si levantara un velo. Ahora vi al mismo hombre solo. Su tono era cortante, su risa sin calidez. Hablaba de la gente como si fueran herramientas, no almas. Se hacían tratos, y la verdad se retorcía para encajar en ellos.
Habló de Dios solo como una forma de ganar confianza. Miré a Jesús. Creen en Él. Creen que los está llevando a ti. Han dejado de probar lo que oyen, dijo él en voz baja. Eligen el carisma sobre el carácter, el aplauso sobre la verdad. No me preguntan a mí. La escena se amplió de nuevo, mostrando más líderes, algunos muy conocidos, otros apenas notados, que habían cambiado la humildad por la influencia. Comenzaron con sinceridad, pero en algún momento acogieron la adulación y temieron la corrección. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque el desenmascaramiento llegará, dijo Jesús. Y cuando lo haga, el temblor será grande. Si su fe descansa en un hombre, caerán con él. Pero si su fe descansa en mí, permanecerán. Volvió a gesticular, y mis ojos se posaron en lugares pequeños, casi ocultos. Una mesa de cocina donde una madre oraba por el futuro de sus hijos. Una iglesia modesta con unas pocas voces fieles cantando desde sus corazones. Un grupo de adolescentes en el suelo de una sala leyendo las escrituras y escuchando de verdad. Estos no son ruidosos, dijo Jesús. Pero son verdaderos. El río de la vida fluye aquí hacia los lugares humildes. Observé cómo la neblina intentaba colarse en esos lugares, pero no podía quedarse. La oración la hacía retroceder. La humildad le cerraba la puerta. Entonces Jesús me miró. Debes decirles, amen la verdad más que las voces que les complacen. Prueben cada espíritu. Conozcan mi voz por ustedes mismos. El temblor es misericordia. Liberará a quienes estén dispuestos de lo que nunca podría retenerlos. La visión de la tierra comenzó a desvanecerse, y el jardín regresó, brillando en su tranquila belleza. Pero ya no lo veía con la misma inocencia. Mi corazón estaba pesado, pero firme. Entendí ahora que la verdad no es frágil. Sobrevive a ser probada, y quienes la aman permanecerán incluso cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Nos movimos sin pasos, sin que el aire pasara. Sin embargo, el jardín se disolvió a nuestro alrededor. La quietud dio paso a algo más pesado, un silencio que no era paz, sino anticipación. Jesús se paró a mi lado, sus ojos fijos al frente. Seguí su mirada. Estábamos viendo un vasto salón lleno de gente. Había luces, cámaras y un escenario que se elevaba como una plataforma para alguien que debía ser visto. Y allí estaba él, el hombre que había vislumbrado antes, el líder. Su voz se extendió por la multitud como una melodía ensayada. Habló de unidad, de moralidad, de fe. Cada palabra parecía elegida a la perfección. La gente se inclinaba en sus asientos, asintiendo, aplaudiendo, algunos con lágrimas en las mejillas. Quise creerle. Todo lo que decía sonaba correcto. Era familiar, seguro, casi reconfortante. Pero algo más profundo en mí, algo que había sido despertado al caminar con Jesús, me susurró precaución. Y entonces, sin previo aviso, Jesús extendió su mano y retiró lo que parecía una cortina hecha de aire. La escena cambió instantáneamente. Estábamos detrás de la imagen pública, en una habitación privada. El mismo hombre estaba sentado a una mesa, su postura aún confiada, pero las palabras que salían de su boca eran diferentes ahora. Eran cortantes, teñidas de cinismo. Se burlaba de quienes lo habían alabado. Bromeaba sobre su confianza como si fuera una debilidad que explotar. Su tono hacia el nombre de Dios era casual, descuidado, como si fuera una herramienta que usar en lugar de un señor a quien adorar. Papeles estaban esparcidos ante él. Contratos, acuerdos, firmas que intercambiaban la verdad por ventajas. Los teléfonos zumbaban con mensajes. Se hacían tratos en susurros. No era el reino de Dios lo que estaba construyendo, sino algo mucho más pequeño hecho a su propia imagen. Se me revolvió el estómago. Él no te ama, dije en voz baja, las palabras casi se me atragantaron. Jesús asintió lentamente. Él ama lo que puede obtener usando mi nombre. Me miró, su expresión llena de dolor y certeza. Comenzó con buenas intenciones, pero dejó que los aplausos se convirtieran en su alimento. El orgullo echó raíces. El compromiso le siguió. Dejó de preguntarme qué era correcto.
Dejó de dejarme corregirle. Vi destellos de su vida. Momentos en los que alguien le había dicho la verdad, ofreciéndole una oportunidad de regresar. Cada vez, él lo ignoró. Algunos de esos que decían la verdad fueron silenciados. Otros fueron desacreditados. Y la multitud de afuera siempre seguía aplaudiendo. Entonces vi lo que venía. Al principio, era pequeño, una acusación silenciosa, un titular que apenas causaba un revuelo. Sus partidarios lo desestimaron de inmediato, defendiéndolo como si defendieran a Dios mismo. Lo llamaron mentiras, persecución, un ataque a un buen hombre. Pero la verdad tiene una forma de abrirse paso. Más cosas salieron a la luz. Cartas, grabaciones, testimonios. Las grietas en la máscara se ensancharon. La imagen pública comenzó a desmoronarse. Lo vi en el escenario de nuevo, pero sus ojos ya no brillaban con confianza. Había una rigidez en su sonrisa, un peso en sus hombros. Detrás de él, los aliados se apartaron. Las organizaciones cortaron lazos. Los libros desaparecieron de los estantes. Algunos seguidores se aferraron a él con más ferocidad que nunca, negándose a creer. Otros se quedaron paralizados, su fe temblando. El dolor en la multitud era agudo. Vi salas de estar donde la gente lloraba, sintiéndose no solo traicionada por el hombre, sino como si Dios mismo les hubiera fallado. Vi pastores en santuarios oscuros susurrando oraciones que sonaban más a confesiones. Como no lo vimos, me volví hacia Jesús, luchando por contenerlo. Están heridos. Algunos se apartarán de ti por su culpa. Su voz fue firme pero tierna. Por eso debes decirles que yo nunca fui quien los defraudó. Su fe estaba en un hombre, no en mí. La escena cambió de nuevo. Vi un pequeño grupo, no los famosos, no los ruidosos. Hablaban la verdad con dulzura. No se regodeaban con la caída. Abrían las escrituras y señalaban a la gente de vuelta a Cristo. Oraban con aquellos que estaban desilusionados. Les recordaban que Jesús es el mismo incluso cuando los hombres caen. Estas eran las voces de la sanidad, y no llevaban ningún foco de atención más que su presencia. Jesús se volvió hacia mí. Habrá más de esto, dijo. Más máscaras, más desenmascaramientos. El enemigo sabe cómo usar el encanto y el lenguaje para imitar la luz. Por eso, mi pueblo debe aprender a reconocer mi presencia, no solo mi nombre. Puso su mano sobre mi corazón de nuevo. Probadlo todo. Retened lo bueno. No dejéis que la caída de un hombre sacuda vuestra base si vuestra base está en mí. Dejé escapar un lento aliento, sintiendo el peso de ello asentarse sobre mí. Esto no era solo una advertencia sobre un líder. Era sobre un patrón, un peligro que seguiría viniendo a menos que la gente aprendiera a ver más allá de las apariencias. A medida que la visión se desvanecía, me encontré de nuevo en el jardín, pero la paz allí se sentía diferente ahora. No era la suave bienvenida de antes. Era la profunda firmeza de alguien que se prepara para una tormenta. Supe que lo que acababa de ver no estaba destinado a ser guardado en silencio. Estaba destinado a ser contado. Y antes de que pudiera decir una palabra más, Jesús dijo, hay más que debes ver. La verdad es más grande que la caída de un solo hombre. Si me estás escuchando ahora mismo, quiero pedirte que te suscribas a este canal y que compartas en los comentarios lo que más te impactó hasta ahora. Nunca sabes quién podría leer tus palabras y encontrar el valor para volver a Jesús antes de que sea demasiado tarde. La pesadez de lo que acababa de ver aún se aferraba a mí cuando Jesús se volvió y extendió su mano. Hay algo más que debes saber, dijo. El jardín comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez el cambio fue suave. La luz se reunió a nuestro alrededor, no solo frente a mis ojos, sino dentro de mí, como si mi propia alma fuera atraída hacia arriba. No había sensación de viento o movimiento. Sin embargo, supe que estábamos ascendiendo. Entonces nos detuvimos, y lo vi. Ante mí se extendía un lugar tan hermoso que las palabras se sienten como una traición al describirlo. No era el jardín al que había entrado por primera vez. Era más grande, más completo, más vivo, un horizonte que no tenía fin. La luz se derramaba por el aire mismo.
sin embargo, no podía ver el sol. Los colores no eran solo más brillantes que los de la tierra. Eran puros. Cada tono parecía cantar. El sonido estaba en todas partes, no de instrumentos, sino el sonido de la existencia misma alabando. Era alegría en forma audible, y fluyó a través de mí hasta que sentí que podría disolverme en ella. Vi personas, incontables personas, sin embargo, el espacio nunca estaba lleno. Estaban completas, rostros sin miedo ni tensión, cuerpos sin enfermedad ni dolor. No había sillas de ruedas, ni camas de hospital, ni muletas, ni ojos cansados. Cada persona irradiaba vida, no porque fueran impecables en sí mismas, sino porque el amor las llenaba por completo. Algunos se abrazaban como familiares, separados por mucho tiempo. Otros caminaban juntos conversando, sus risas cálidas y sin sombras. Los niños jugaban sin peligro, sin crueldad, sin lágrimas. Mis ojos se posaron en un grupo reunido cerca de un río como ningún agua que hubiera visto. Brillaba como cristal, fluyendo claro y vivo. Me di cuenta de que el sonido de su corriente no era solo agua. Era la paz misma en movimiento. Dijo Jesús a mi lado, es el hogar que he preparado para aquellos que me aman. No solo con sus labios, sino con sus vidas. Para aquellos que me siguieron cuando el camino era empinado, que obedecieron incluso cuando fueron incomprendidos. Tragué con dificultad. ¿Por qué no habla más gente de esto? Él me miró con una expresión tierna y triste a la vez. Porque han olvidado para qué fueron hechos. Viven tan ocupados sobreviviendo al mundo que olvidan que fueron creados para la eternidad. Caminamos por la orilla del río, y con cada paso mi anhelo crecía. Quería quedarme aquí para siempre. Cada miedo que había cargado parecía absurdo ahora, como sombras comparadas con el sol. Noté algo. La luz aquí tenía peso. No era solo brillo. Era sustancia. El amor era así también. No era solo una emoción. Era una presencia. No solo te sentías amado. Estabas envuelto en él, definido por él. Vi personas de todas las naciones, hablando diferentes idiomas. Sin embargo, no había división. La unidad era más profunda que cualquier cosa en la tierra. No una uniformidad, sino una armonía. Cada vida era una nota distinta en una canción que no podía ser tocada sin ellos. Un pensamiento surgió en mí casi dolorosamente. ¿Por qué alguien elegiría dejar esto? Jesús pareció escucharlo. Nadie que realmente entre aquí elegiría irse, dijo. Pero no todos los que pronuncian mi nombre vendrán aquí. La casa de mi Padre es para aquellos que me conocen, que caminan conmigo, que permiten que mi espíritu los haga nuevos. Su voz era tranquila, pero había una seriedad en ella. El cielo no era una recompensa casual. Era el hogar de los redimidos, y la redención le costó a él todo. Nos detuvimos al borde de un vasto campo donde la hierba se ondulaba sin viento. Más allá, la luz parecía crecer aún más intensa, como si el centro de toda alegría estuviera justo después del horizonte. Quise correr hacia allí, pero también supe que este atisbo era un regalo, aún no mi destino. Jesús se volvió hacia mí. Noah, lo que te estoy mostrando es para anclar tu esperanza. Verás muchas cosas que sacudirán la fe de otros. Pero si tus ojos permanecen fijos en lo que es eterno, no serás conmovido. Volví a mirar el río, la gente, la luz interminable. Mi corazón se sentía lleno y roto a la vez. Si esto fue un atisbo, ¿cómo debe ser la plenitud? Y entonces su expresión cambió. La calidez en sus ojos permaneció, pero un nuevo peso se asentó en sus palabras. Ahora debes ver el otro lugar, el que nunca cree para ellos. Sin embargo, ¿a dónde muchos eligen ir? La luz a nuestro alrededor comenzó a atenuarse. El aire se enfrió, y el sonido de la alegría se desvaneció como un recuerdo que se escapa. El desvanecimiento de la luz del cielo fue lo primero que sentí. No como una oscuridad repentina, sino como una retirada lenta de todo lo que hacía respirar mi alma. La calidez, la música, el aire vivo, todo comenzó a adelgazarse, como ver el sol hundirse bajo el horizonte. Sentí que mi espíritu también se hundía. Jesús permaneció a mi lado,
pero su expresión ya no era la de un guía que me muestra la belleza. Había tristeza en sus ojos, profunda e inquebrantable, como el dolor de alguien que ha visto a demasiados alejarse. El cambio en el aire fue drástico. Al principio, noté silencio, pero no el tipo de paz que había sentido al dejar mi cuerpo. Este era el silencio del abandono, de un lugar donde ninguna canción podía echar raíces. El suelo bajo mis pies estaba agrietado y seco, extendiéndose en sombras que parecían respirar. Entonces lo oí. Al principio era débil, un solo grito distante, luego otro, y otro, hasta que el sonido se convirtió en una marea de voces, cada una densa de agonía. No había ritmo en ellas, ni armonía, solo desesperación. Las formas se movían en la oscuridad. Al principio, pensé que eran personas, pero a medida que mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que eran almas despojadas de todo lo humano excepto de su dolor. Eran sombras de sí mismas, dobladas bajo cargas que yo no podía ver, pero que de alguna manera sentía, cargas de culpa, arrepentimiento y recuerdos de los que no podían escapar. Jesús habló, su voz firme pero pesada. Este lugar nunca fue destinado para ellos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que rechazan la misericordia de mi Padre eligen el camino que lleva aquí. El aire era denso y sofocante. Me oprimía como un peso, y con cada respiración, sentía que una amargura se colaba. Pensamientos de miedo, vergüenza y desesperanza llenaban la atmósfera misma de desesperación. Vi almas vagando sin dirección, sin embargo, nunca lejos de la presencia de algo más oscuro. Aún así, las sombras se retorcían y cambiaban, formando formas que se burlaban y atormentaban. Sus voces destilaban mentiras. Estás olvidado. Eres inútil. No hay escape. Una figura me llamó la atención. Estaba aparte, pero no solo. Una presencia mucho más siniestra se cernía sobre él. Este hombre había sido poderoso una vez. Podía sentirlo. Su porte aún conservaba el recuerdo de la autoridad, pero ahora estaba retorcido en ruinas. Sus palabras en la tierra habían llevado a otros a la destrucción. Sin embargo, aquí, su propia voz se ahogaba en gritos. Me volví hacia Jesús. ¿Por qué me muestras esto? Porque muchos creen que este lugar es un mito, dijo. Bromean al respecto, o lo imaginan como un lugar de libertad sin Dios. Pero no hay libertad aquí, solo separación de aquel que es vida. Los gritos se hicieron más fuertes. Algunos suplicaban misericordia, pero no había respuesta. Otros eran maldiciones, todavía rechazando al mismo Dios cuya ausencia se había convertido en su prisión. La mirada de Jesús se encontró con la mía. A cada alma aquí se le ofreció una salida mientras vivían. A todos. Mi sangre fue suficiente para ellos, pero no quisieron venir. Quise apartar la vista, pero no pude. La realidad del infierno no era solo fuego o tormento. Era la ausencia de todo bien, el despojo de toda esperanza. Era saber que pudiste haber elegido la vida. Pero no lo hiciste. Noté que la luz de Jesús no llegaba muy lejos en la oscuridad. Lo rodeaba a él, sí, pero el infierno mismo se encogía de ella como una sombra de la llama. Y sin embargo, incluso aquí, pude sentir su amor, no como consuelo para los condenados, sino como una verdad que permanecía inalterable, incluso frente a su rechazo. Un escalofrío me recorrió. El pensamiento me golpeó con fuerza. Si hubiera muerto sin él, este sería mi hogar. Jesús me puso una mano en el hombro. Por esto debes hablar. Advierte. Diles que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y sin mí, están perdidos. La oscuridad comenzó a retroceder, como si nos levantaran de sus profundidades. Los gritos se hicieron débiles. El frío aflojó su agarre. Y entonces, en un instante, la luz del jardín regresó. Pero el recuerdo de ese lugar nunca me abandonaría. Supe que nunca más podría quedarme en silencio. De vuelta en el jardín, el contraste era casi insoportable. El aire aquí era vida misma. Sin embargo, mi mente todavía resonaba con los gritos del infierno. Pude sentir un nuevo peso asentarse sobre mí. No miedo por mí mismo,
sino por las incontables almas que todavía caminaban hacia ese lugar sin saberlo. Jesús permaneció en silencio por un momento, dejándome respirar la luz de nuevo. Luego dijo: «Ahora te mostraré lo que viene». El jardín a nuestro alrededor se desvaneció, reemplazado por una vista amplia de la tierra. Al principio era, como ya había visto, naciones vivas con movimiento, ciudades brillando bajo el sol. Pero luego la imagen se agudizó, y mi enfoque se redujo a una sola figura. Estaba de pie ante grandes multitudes, su voz amplificada no solo por micrófonos, sino por pantallas y satélites. Su rostro estaba en todas partes, en televisores, en teléfonos, en pancartas colgadas de edificios. La gente pronunciaba su nombre con admiración, algunos incluso con reverencia. Sus palabras eran suaves, su presencia magnética. Habló de esperanza, de cambio, de traer paz donde había habido conflicto. Y en un mundo cansado de miedo y división, sus promesas cayeron como agua en tierra reseca. Pero Jesús no apartó sus ojos de mí. «Observa», dijo. La escena cambió. Vi al mismo hombre en privado, lejos de las cámaras. Su sonrisa había desaparecido. Habló a un pequeño círculo de asesores con una voz más fría, más cortante. Había cálculo en sus ojos, no compasión. Se hacían tratos, no por el bien de la gente, sino para ganar poder. Sentí la misma neblina oscura que había visto antes, envolviéndolo. Le susurraba al oído, alimentando su orgullo, endureciendo su corazón. «¿Es malvado?», pregunté. La mirada de Jesús fue firme. «Está engañado, y a través de él, muchos serán engañados. No ven porque no quieren ver. Anhelan un líder que arregle su mundo sin exigir que sus corazones cambien». La visión se expandió de nuevo, mostrando multitudes en iglesias vitoreando su nombre, políticos alineándose con él, incluso algunos pastores hablando como si fuera elegido por Dios mismo. Se citaban las Escrituras, pero siempre torcidas para encajar con su imagen. Entonces Jesús pronunció palabras que me atravesaron. «Llegará un momento en que su máscara sea retirada, y cuando eso suceda, el temblor será violento. Algunos verán la verdad y se volverán a mí. Otros se aferrarán a la mentira incluso cuando los destruya». La imagen se oscureció. Vi disturbios en las calles, protestas, enfrentamientos, confusión. La voz del hombre todavía llenaba las ondas, pero ya no tranquilizaba. Mandaba. Quienes lo cuestionaban eran silenciados o avergonzados. La gente comenzó a tomar bandos, y la unidad que había prometido se fracturó en una división más profunda. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté. «Porque debes decírselo ahora antes de que suceda», dijo Jesús. «Diles que conozcan mi voz por encima de todas las demás. Diles que prueben lo que oyen contra mi palabra, incluso si viene de alguien en quien confían. Diles que su fe debe descansar solo en mí». Mientras hablaba, vi pequeñas reuniones en hogares, creyentes orando, leyendo las Escrituras, animándose unos a otros a mantenerse firmes. No estaban en los titulares, pero sus raíces eran profundas. La neblina trató de tocarlos, pero no pudo permanecer donde la verdad y la humildad estaban vivas. «Estos son los que perdurarán», dijo Jesús. «No porque sean fuertes en sí mismos, sino porque se aferran a mí cuando todo lo demás tiembla». La visión comenzó a desvanecerse, y la luz del jardín regresó una vez más. Mi corazón estaba pesado, pero ardía con urgencia. Supe que lo que había visto no estaba destinado a quedarse solo conmigo. Era una advertencia, un llamado a preparar los corazones ahora antes de que el mundo se vea obligado a ver lo que no quiere. Jesús me miró una última vez antes de que siguiéramos caminando. «Los días venideros pondrán a prueba cada corazón, pero aquellos que me pertenecen no serán vencidos». Caminamos en silencio por un tiempo, el jardín extendiéndose sin fin a nuestro alrededor. Mi mente seguía reproduciendo las imágenes de aquel líder, la alabanza de las multitudes, la oscuridad en sus momentos privados, el caos que siguió. Todo era demasiado real, demasiado cercano al mundo que conocía. Jesús finalmente se detuvo junto a un árbol alto cuyas hojas brillaban como plata en la luz. Se volvió hacia mí, y sus ojos tenían la misma claridad penetrante que tuvieron cuando nos conocimos aquí por primera vez. «Noah», dijo, «el tiempo que te queda en la tierra no es solo para vivir.
Es para elegir. Sentí que sus palabras se asentaban en mí, pesadas y nítidas. ¿Elegir? Pregunté. Sí. Cada persona que conoces está tomando una decisión. Sepan o no, están eligiendo caminar conmigo o alejarse. No hay un camino intermedio, ningún lugar seguro entre la luz y la oscuridad. Cada paso los acerca a uno o al otro. Pensé en mis amigos, mi familia, incluso en extraños que había visto en la calle. Reían, trabajaban, hacían planes para el futuro. Sin embargo, me di cuenta de que muchos vivían sin considerar a dónde los llevaban esos pasos. Jesús continuó, el engaño que viste no solo vendrá a través de líderes o gobiernos. Vendrá a través de los deseos del corazón. El orgullo, el miedo, la codicia, la comodidad. Estos alejarán a las personas de mí si no se rinden. Su tono se profundizó. Hay un costo por seguirme. Algunos perderán amigos. Algunos perderán estatus. Algunos perderán sus propias vidas. Pero lo que ganan no puede ser quitado. Mi presencia, mi reino, mi vida en ellos para siempre. Tragué con dificultad. ¿Pero y si tienen miedo? ¿Y si quieren creer, pero no saben cómo soltar todo lo demás? Él se acercó, y su presencia se sintió como un refugio sobre mí. Entonces diles que empiecen aquí. Confíen en mí, incluso con manos temblorosas y corazones inciertos, den el primer paso hacia mí. No desprecio la debilidad. Allí los encuentro. La escena volvió a cambiar, y vi a personas de todas las edades y naciones de pie en encrucijadas. A un lado había un camino ancho lleno de brillantes distracciones, riqueza, éxito, popularidad, placer. Al otro lado había un sendero estrecho, empinado y accidentado, con pocos viajeros. Algunos se quedaron inmóviles, mirando de un camino a otro, divididos por la vacilación. Otros caminaban audazmente hacia el camino ancho, sin saber que terminaba en la oscuridad. Unos pocos, a menudo desapercibidos, se volvían hacia el sendero estrecho, con los rostros decididos, sus pasos lentos pero firmes. Esta es la elección, dijo Jesús. Y por eso debes hablar. Cada historia, cada testimonio, cada advertencia es una oportunidad para que alguien se vuelva. No la desperdicies. Volví a mirar el sendero estrecho y a los viajeros en él. Llevaban cargas, sí, pero noté algo. Nunca estaban solos. Incluso cuando tropezaban, había una luz a su lado guiándolos hacia adelante. Me volví hacia Jesús. Entonces, cuando regrese, mi vida ya no será solo mía. Él asintió. Tu vida nunca fue solo tuya. Te fue confiada para mis propósitos. Y ahora has visto demasiado para permanecer en silencio. Sus palabras no se sintieron tanto como una orden, sino como un llamado que ardía dentro de mí, impulsándome a la acción. Pensé en las personas que se burlarían, que se negarían a escuchar. Y sin embargo, el recuerdo de los gritos del infierno y la alegría del cielo me recordaron que el riesgo valía la pena. Jesús miró más allá de mí como si viera a las mismas personas que escucharían mi historia. Diles la verdad en amor. Diles que el tiempo es corto. Diles que yo soy la única puerta a la vida. Y todavía está abierta por ahora. El jardín se volvió más brillante como si se preparara para mi partida. Mi corazón se apretó. No quería dejar este lugar, pero sabía que la elección ya había sido hecha por mí. La luz en el jardín se hizo más fuerte, envolviéndonos como el comienzo de un amanecer. Sabía que mi tiempo aquí estaba terminando. Cada parte de mí quería permanecer, quedarme en la presencia de Jesús, caminar entre la belleza que no tenía sombra. Pero sus palabras aún resonaban en mi alma, debes hablar. Jesús se acercó, su rostro lleno de amor y seriedad a la vez. Noah, recuerda esto. Las visiones que has visto no son solo para el miedo, sino para el despertar. Algunos escucharán tus palabras y encontrarán vida. Otros se apartarán, pero tú no eres responsable de su elección, solo de entregar la verdad. Asentí, aunque mi corazón se sentía pesado. ¿Te volveré a ver? Su voz se suavizó. Estoy contigo siempre. Cuando hables de mí, estoy cerca. Cuando ores, escucho.
Y cuando tu tiempo en la tierra termine de verdad, yo seré quien te dé la bienvenida a casa. El pensamiento me llenó de anhelo y coraje a la vez. Entonces lo sentí, un tirón, suave al principio, luego más fuerte. El jardín comenzó a desvanecerse, los colores se desvanecieron en blanco. Miré hacia abajo y vi la luz que envolvía mis manos disolverse en niebla. Mi espíritu estaba siendo arrastrado. Diles que vengo, dijo Jesús una última vez. Diles que estén listos. Y luego, oscuridad. Jadeé, y el aire entró en mis pulmones como una inundación. Mis ojos se abrieron de golpe para ver el techo tenue de una habitación de hospital. Las máquinas emitían pitidos urgentes. El rostro de mi madre, cubierto de lágrimas, estaba inclinado sobre mí, sus manos agarrando las mías. Enfermeras y un médico se movían rápidamente a mi alrededor, pero todo lo que podía pensar era, estoy de vuelta. El peso de todo lo que había visto se asentó sobre mí como un manto inquebrantable. La luz del cielo, el horror del infierno, el líder que sería desenmascarado, la elección que cada alma debe tomar, todo ardía dentro de mí. Supe que nunca podría volver a vivir como antes. Los días después de mi recuperación no fueron fáciles. Algunas personas escucharon mi historia con el corazón abierto. Otros se rieron, descartándola como un sueño o una alucinación. Pero yo sabía la verdad. Había estado allí. Había caminado donde esta vida no puede llegar. Y por eso hablo ahora, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Le hablo a quien cree que tiene más tiempo. Le hablo a quien confía en la gente más que en Dios. Le hablo a quien se siente demasiado roto para ser amado, demasiado lejos para ser salvado. Escúchame. Jesús es real. Su amor es real. Su advertencia es real. Y tu elección importará por la eternidad. No esperes un momento perfecto. No esperes a que el mundo se calme. No hay promesa de mañana. Él está a la puerta ahora, llamando, esperando que abras. Si te vuelves a Él, confiesas tus pecados y confías en Él como Señor y Salvador, serás perdonado. Serás hecho nuevo. Y no importa a que se enfrente este mundo, ya sea que los líderes suban o caigan, ya sea que las naciones tiemblen o fracasen, permanecerás seguro en Él. Vi lo que viene. Vi el costo de rechazarlo. Vi la alegría de quienes le pertenecen. No puedo decidir por ti, pero puedo decirte esto, elegir a Jesús es la única elección que lleva a la vida. Y cuando llegue mi último día, lo veré de nuevo. Los mismos ojos, la misma voz, el mismo amor que me sacó de la muerte. Y oro para que cuando ese día llegue para ti, lo escuches decir, bien hecho. Bienvenido a casa. Amigo, si mi testimonio ha tocado tu corazón hoy, te pido que lo compartas. Que otros escuchen la advertencia y la esperanza. Y antes de irte, por favor, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete a este canal para que juntos podamos difundir este mensaje, a tantos como sea posible. Tu voz puede ser parte del punto de inflexión de alguien. El tiempo es corto. Elige la vida hoy.